Ahí está. ¿Se ve en pantalla, no? Se ve perfecto, profe. Proteína metabolizable. Sí, sí, Bien. sí. Voy a dejar así, ¿no? A ver. A ver, esperemos un poquito. Bueno, a ver cómo está el tema de las animaciones. Voy a poner así nomás, sin modo presentación. Ok. Bueno, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de nutrición proteica y eh, hablamos de la fisiología de los rumiantes, fisiología digestiva de los rumiantes? Mencionamos algunas características o particularidades de nuestros animales que es en referente a la síntesis de proteína por parte de los microorganismos en el rumen. Es decir, que ellos, a diferencia de los animales monogástricos, como ser un cerdo, un ave, un pollo, por ejemplo, que tienen únicamente como fuente de proteína aquella que ingresa con la dieta, fuente de proteína, ¿no es cierto?, como nutriente. En el caso de los rumiantes, además de la proteína que ingresa con la dieta, estos animales tienen una fuente de proteína a partir de los microorganismos en el rumen. ¿Mm? Acá tenemos un esquema donde hacia la izquierda estaría la boca del animal, ¿sí? Acá estaría el esófago, el ingreso de los alimentos al rumen. Acá estaríamos simbolizando lo que sería el rumen. Tenemos que, a partir del contenido que ingresa con la dieta, y refiriéndonos exclusivamente a proteínas, una parte de esa proteína pasa al intestino delgado, o sea, pasa primero por el estómago verdadero y luego, y luego al intestino delgado, donde se produce, en realidad comienza la digestión de las proteínas en el estómago y luego continúa en el intestino delgado y ahí se absorben los productos de la digestión que van a ser los aminoácidos. Entonces parte de esta proteína pasa directamente al intestino delgado y esa sería la fuente de proteína que el animal recibe de la dieta. Y por otro lado, la otra parte de la proteína que ingresa con la dieta se degrada en el rumen por acción de los microorganismos. Esos microorganismos toman ese nitrógeno de las proteínas, también toman nitrógeno no proteico, tienen esa capacidad, y junto con la energía disponible producen la proteína microbiana. O sea, ellos sintetizan su proteína estructural. Eso es la proteína microbiana. Ese contenido del rumen, cuando después también eso va circulando y se va dirigiendo a los otros compartimientos, también cuando llega a estómago y a intestino delgado, esos microorganismos mueren, son degradados, y su proteína microbiana también se digiere y constituye otra fuente de aminoácidos para el animal. Es decir, que el rumiante cuenta con dos fuentes, entonces, de proteína. La proteína de la dieta, proteína de origen dietario, y la proteína microbiana, la proteína que proviene de los microorganismos. Después también nos referíamos a proteína metabolizable, que es el tema puntual que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de proteína metabolizable, hace referencia, ¿se acuerdan que habíamos hablado de valor biológico, de distintos indicadores de calidad de la proteína digestible? La proteína metabolizable es
la suma de la proteína, en el caso de rumiantes, ¿no? La proteína metabolizable es la suma de la proteína digestible de origen dietario y de la proteína digestible de origen microbiano. Y si nosotros nos remitimos a lo que significa digestible o digestibilidad, hace referencia a la proporción del alimento que es aprovechable por el animal. Aquel alimento que fue alimento o nutriente mejor dicho, que fue digerido y absorbido. Eso hace referencia a digestible. Lo que fue digerido y absorbido, por lo tanto, se asume que es aprovechable por los animales. En este caso sería, si estamos hablando de proteína y estamos hablando de rumiantes, sería la proteína que el animal, la proteína que proviene de la dieta y la proteína que proviene de los microorganismos ruminales, que a nivel de intestino delgado es digerida y absorbida. Es decir, es la proteína aprovechable para el animal. Y en el caso rumiante se suman los dos, la proteína microbiana y la proteína de origen dietario. ¿Sí? Es decir, que se suman las dos proteínas digestibles. Vamos a ver en este esquema cuál es el camino que sigue. Esto es algo similar a este gráfico que les mostré acá primero, solo que un poquito más detallado. Pero bueno, repasemos primero acá, ya que puse este gráfico, repasemos qué ocurre con el nitrógeno que ingresa al rumen. El nitrógeno, cuando digo nitrógeno me refiero principalmente a proteína, pero también al nitrógeno no proteico. ¿Por qué hablo de nitrógeno? Porque los microorganismos pueden utilizar ambas fuentes de nitrógeno proteico y no proteico. Entonces, a ver si estamos conectados así. El nitrógeno, dijimos, el que ingresa con las proteínas de la dieta, una parte del mismo no es degradado en el rumen y pasa directamente a estómago e intestino delgado, ¿sí? Para ser aprovechado directamente por el animal. Parte de esa proteína que ingresa con la dieta se degrada en el rumen. Ese nitrógeno se transforma rápidamente en amoníaco y es la forma que los microorganismos toman el nitrógeno para, conjuntamente con la energía que proviene principalmente de los carbohidratos, los microorganismos sintetizan su proteína microbiana. Recuerden que para producirse proteína microbiana se necesitan esos dos componentes, nitrógeno y energía. Si yo cuento con proteínas pero no dispongo de energía suficiente, esos microorganismos no van a poder sintetizar la proteína con la mayor eficiencia posible, y parte de ese nitrógeno que está en forma de amoníaco se absorbe por las paredes del rumen y pasa a sangre, porque esa es otra característica que tiene el amoníaco en el rumen, que es muy permeable a las paredes del rumen. Entonces, si los microorganismos no lo están pudiendo utilizar porque no tienen la energía suficiente o porque hay una gran cantidad de amoníaco, nos pasamos con el aporte de nitrógeno. Ese nitrógeno se absorbe por las paredes del rumen, ese amoníaco en el organismo es tóxico para el animal circulando en sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como mecanismo de defensa, el organismo, a través del hígado, que es el gran órgano detoxificante que tiene, transforma ese amoníaco en urea, ¿sí? Porque la urea es un compuesto, digamos, de menor toxicidad. Para transformar esa urea, ese amoníaco en urea, requiere nuevamente de energía también, o sea que acá va a haber un gasto extra de energía. Y esa urea puede seguir distintos caminos. Puede pasar a la leche,
puede eliminarse por vía urinaria, porque justamente es la vía de excreción de estos metabolitos, pero una parte importante de esta urea que está en sangre se recicla, se dice, se usa ese término, ocurre un reciclado, se recupera el nitrógeno en forma de urea y regresa al rumen, principalmente por saliva. También por sangre atraviesa las paredes del rumen, pero la principal vía de recuperación de ese nitrógeno en forma de urea es a través de la saliva. Entonces los rumiantes o los microorganismos en el rumen tienen de por sí naturalmente un aporte de nitrógeno no proteico proveniente de la saliva, ¿sí? Que aporta una importante cantidad de urea para ser utilizada como nitrógeno no proteico en la síntesis de proteína microbiana. Hablo de la relación de la energía con el nitrógeno no proteico porque ustedes habrán escuchado nombrar que, por ejemplo, en el campo, en la alimentación de los rumiantes, se utiliza urea en la dieta de los rumiantes. La misma urea que se usa como fertilizante en las plantas, se puede usar en la alimentación animal como fuente de nitrógeno no proteico. Hay que tener, sí, la precaución cuando usamos esa... ¿Querías decir algo, Santiago? No, nunca había escuchado de la urea que se Ok. utilizaba para los alimentos. Ok, bien. Sí, se usa justamente porque como los rumiantes tienen esa capacidad de producir proteína a partir de nitrógeno no proteico, es una forma de aprovechar ese potencial, porque justamente habíamos dicho una vez que la proteína es el nutriente más caro en la dieta, es lo que nos sale más caro a la hora de alimentar a los animales. Entonces, poder producir proteína a partir de nitrógeno no proteico, que es una fuente más barata, eso, digamos, aumenta la eficiencia a nivel económico. Aumenta la eficiencia productiva, pero a nivel económico aumenta, digamos, los rendimientos porque estamos logrando producción de proteína a partir de un ingrediente más barato, más económico. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí, ¿No dejaría sí. ningún tipo de residuos, este tipo de urea? ¿No deja residuos en el animal? No, en el animal no, porque está bien tu pregunta, está buena porque en el animal no, Fernando, porque justamente los microorganismos transforman esa urea, o sea, ese nitrógeno, transforman en proteína. Lo que no se transforma, como les dije yo, que puede ocurrir por algún desbalance entre el nitrógeno y la energía, el animal lo va a detoxificar a nivel del hígado, transformándolo nuevamente en urea, que es algo fisiológico, digamos. Si el nivel de urea es muy elevado, o sea, si eso transformado en amoníaco es muy elevado como para afectar al animal, el animal se muere directamente, o sea, no hay problema por parte del consumo, porque no vamos a faenar un animal o sea, no vamos a consumir un animal que se murió espontáneamente. Entonces no implicaría un problema de residuo a nivel del animal. ¿Sí? No sé si queda aclarada la inquietud, Sí, Fernando. perfecto. Sí, sí es importante considerar los residuos nitrogenados que se pueden producir a través de la excreción urinaria. Eso sí es otra cosa. Y no solo en los rumiantes, sino en cualquier animal, cuando hay un desbalance entre el aporte de energía y proteína, ¿sí? Cuando hay un exceso de nitrógeno, ese exceso de nitrógeno se elimina por vía urinaria y constituye un contaminante a nivel ambiental. Se habla de emisiones de nitrógeno.
no sé si recuerdan en esa primer clase que teníamos, que yo les mencioné, les hice mención de una página muy interesante que hacía un estudio, un seguimiento de las diferentes emisiones de nuestros sistemas de producción, etcétera. Hablaba también del nitrógeno, de las emisiones nitrogenadas, ¿no? Como contaminante del ambiente. Pero con respecto al animal no hay inconveniente de aliar un poquito, güey, ahí que me vino. ¿Cómo es? No habría mayores inconvenientes, salvo caso que cometamos alguna macana, ¿sí? Pero ahí ya lo matamos al animal. Entonces no hay, o sea, no quiere decir que no hay problema porque se murió el animal, estamos perdiendo un animal. Pero no es que vamos a tener residuos, porque es nitrógeno lo que estamos incorporando. Retomando el tema de la incorporación de urea en la dieta, es importante, como yo les decía, este equilibrio entre la energía y el nitrógeno para la producción de proteína microbiana. Eso lo vamos a ver en otra clase, para no sobrecargar la de hoy. Pero para no cometer errores y no pasarnos en la urea, cosa que tengamos un margen de seguridad y no estar corriendo el riesgo de matar a los animales, se recomienda utilizar como término medio un 1% de urea en la dieta, ¿sí? Es decir, si yo estoy preparando, por ejemplo, 100 kilogramos de alimento, ¿no? 100 kilogramos de una dieta para los rumiantes, no poner más de 1 kilogramo de urea, ¿sí? Y esa urea debe estar perfectamente mezclada, bien distribuida con los demás componentes de la dieta, para que los animales tengan esa seguridad. Porque si vamos nosotros y colocamos, por ejemplo, en una batea tenemos el alimento y vamos con un recipiente y colocamos la urea en un extremo y la dejamos ahí, vamos a tener animales que se van a intoxicar, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo muy, muy extremo, pero eso es lo que se recomienda, distribuir bien la urea. E incluso, es más, se recomienda diluirla en agua y colocar esa agua con urea en la dieta para que se mezcle mejor. Después también vienen en el mercado lo que se llaman ureas protegidas, que son, es urea también, pero con la característica de que presentan como una especie de cobertura. Esos gránulos de urea tienen como una cobertura, que lo que hace es que porque la urea es muy soluble a nivel del rumen, y bien ingresa, se solubiliza, y ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de las fracciones del alimento A, B y C? La urea corresponde a la fracción A, o sea, es la fracción soluble. Y si los microorganismos no la usan, o sea, esa urea que se solubiliza, se transforma en amoníaco, se absorbe por las paredes, dijimos. Entonces, lo que hacen las industrias es disminuir de cierta manera esa solubilidad de la urea para que sea que tenga una utilización más segura. Y esas son las denominadas ureas protegidas. Se las recubre con algún tipo de material, cosa que su solubilidad sea menor. Hay una marca en el mercado, que es una de las más conocidas, por si después quieren investigar más, que se llama, ahí les estoy escribiendo en el chat, Nitrum 24, ¿sí? Esa es una de las marcas más conocidas y renombradas en el país. No es que yo no tengo ninguna relación comercial con esta marca, simplemente les menciono porque es, digamos, la que más se conoce, ¿no? Nitrum 24. Profe, ¿y esa vende solo, sería la urea, el nitrógeno en ese estado? Sí, por lo menos es
Es la marca del producto, Nitrum 24, y creo que solamente se dedica a ese producto. Si ustedes se fijan en internet, ahí van a encontrar bueno, Nitrum 24 les va a abrir la página. Claro, la página de la empresa. Sí, de la empresa, e incluso les menciona algunos trabajos que realizaron, digamos, evaluando su producto. Lo que tiene este producto es que les da una mayor seguridad a la hora de utilizar este nitrógeno no proteico. Por lo tanto, se puede aumentar un poco más digamos, los niveles de nitrógeno no proteico. Obviamente este valor que yo les doy, 1% de urea en la dieta, es un valor promedio. Depende mucho de la dieta en sí, de los ingredientes. Se puede utilizar, en algunos casos se puede usar un poquito más de urea, en otros casos se debe usar menos. Siempre dependiendo de las características de la dieta, de la proporción de energía disponible. Van a leer que se usa mucho urea cuando se utiliza como ingrediente de la dieta la caña de azúcar. Porque si bien la caña de azúcar es un alimento fibroso, tiene un contenido interesante de azúcares solubles, contiene un alto nivel de sacarosa, lo que aporta al ambiente ruminal energía rápidamente disponible. Entonces, en ese tipo de dietas se usa la urea como un complemento de nitrógeno no proteico. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Sí, sí. Vamos a ver ahora sí este esquemita de qué es lo que ocurre y cómo llegamos desde que ingresa la proteína con la dieta como proteína bruta hasta llegar a proteína metabolizable, ¿sí? Que acá estaríamos a nivel de intestino delgado. Lo que está separado acá con esta línea, con esta especie de arco, esto acá está ocurriendo a nivel de intestino delgado. Y lo que está acá arriba, que justamente está marcado acá, tenemos un esquema de un rumen. En este caso, esto ocurre a nivel del rumen. Acá nomás para que ustedes se orienten en el gráfico. En este caso, a diferencia de esta figura que les mostré previamente, que el animal estaría mirando hacia la izquierda, en este grafiquito el animal mira hacia la derecha, ¿sí? Acá estaría el esófago. Es decir, que acá lo estamos mirando al rumiante desde el flanco derecho. El rumen está mirando hacia el otro lado, acá hacia la izquierda. Y acá tenemos el estómago verdadero que continúa con el intestino delgado hacia, digamos, el resto de los compartimientos del sistema digestivo. Entonces, acá tenemos la proteína bruta de la dieta que ingresa, ¿no es cierto?, por la boca. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la degradación ruminal? Vamos a tener una proporción del alimento que se degrada en el rumen y otra proporción que no se degrada y continúa siendo posible de ser degradado a nivel del estómago verdadero y el intestino delgado. Entonces, teniendo en cuenta esto, cualquier cosita, chicos, que ustedes no entiendan, pregunten, ¿sí? Porque este es un tema un poquito... Sí, no profe. no es difícil, no es difícil, pero tiene muchos pasos. Es importante que vayamos tranquilamente para poder comprenderlo bien. Entonces, proteína bruta de la dieta ingresa al rumen. Fíjense que estamos hablando de proteína bruta, es decir, que acá tenemos nitrógeno proteico y no proteico. Acá estaría así. Por ejemplo, si nosotros estamos incorporando urea, cualquier otro componente nitrogenado no proteico que ingresa con la dieta también está contemplado acá.
una parte de esa proteína bruta se va a degradar en el rumen. Justamente acá está considerada la degradación ruminal efectiva. Y vamos a tener la proteína degradable en rumen. La proteína degradable en rumen, que cómo va a estar compuesta. No sé si se acuerdan de la formulita que hacíamos para calcular degradación ruminal efectiva, donde teníamos que esa fracción degradable iba a estar compuesta por la fracción A del alimento. Acuérdense que la fracción A es la fracción soluble, la fracción B es la fracción potencialmente degradable y la fracción C es la fracción no degradable. Es haciendo ya un pequeño repaso de degradación ruminal. Entonces, la proteína que se va a degradar en el rumen va a estar compuesta por la fracción A, obviamente, porque es la que se solubilizó, y parte de la fracción B. Parte de la fracción B, que es la que va a estar afectada por la tasa de degradación. ¿Se acuerdan? KD y KP. ¿Sí? Y esa proteína degradable en rumen es la que va a conformar la fuente de nitrógeno para que los microorganismos, además de con este nitrógeno, con la energía, esta otra flecha representa la energía que ingresa con la dieta, que juntamente con la energía sinteticen proteína microbiana. Sinteticen proteína bruta microbiana. ¿Se entiende? Entonces, Sí, va yendo. Con esa parte de la proteína que ingresa con la dieta que se degrada en el rumen, lo que se va a degradar va a ser la fracción A y la fracción, parte de la fracción B. Vamos a tener la fuente de nitrógeno para que las bacterias sinteticen su proteína bruta microbiana. Y además, con el aporte energético de la dieta, ¿sí? Se complementa esto y ahí tenemos la producción de proteína. Eso por un lado. Ahora vamos a ver cuánta proteína se produce. Por otro lado, a partir de esta proteína bruta de la dieta, vamos a tener que una parte de la misma, como vimos en el esquema anterior, va directamente a los demás compartimientos, ¿sí? No es degradada en el rumen. Eso sería la proteína no degradable en rumen. La simbolizamos así, PNDR. Proteína no degradable en rumen. Esa proteína no degradable en rumen, ¿cómo va a estar compuesta? Por un lado, obviamente por la fracción C, que es la fracción no degradable de este nutriente, ¿sí? Y por otro lado, por la fracción B, la parte de la fracción B que no fue degradada en rumen. Es decir, que la fracción B se divide en dos, sigue dos caminos, ¿no? Una parte se degrada en rumen y otra parte escapa a la degradación. Justamente, esta proteína no degradable en rumen es lo que también conocemos como escape, ¿sí? Como fracción de escape. Esta fracción es la que luego continúa y pasa al intestino delgado y constituye uno de las fuentes, la proteína no degradable en rumen, constituye una de las fuentes para la proteína metabolizable, para conformar la proteína metabolizable, que es la que el animal va a aprovechar, ¿sí? Ya vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Continuamos acá todavía en el rumen, ¿sí? Dijimos que a partir de esa proteína degradable en rumen, es decir, esa fuente de nitrógeno para los microorganismos, conjuntamente con la energía, los microorganismos van a producir la proteína bruta microbiana. Nosotros podemos llegar a estimar la proporción de proteína bruta microbiana que se va a producir en el rumen, conociendo el aporte de energía por parte de la dieta.
sabiendo esto, sabiendo que por cada megacaloría de energía metabolizable que tengo en la dieta, los microorganismos van a producir 35 gramos de proteína bruta microbiana. ¿Sí? Ese es un número que deben acordarse porque les permite conocer rápidamente qué cantidad de proteína microbiana se genera en el rumen. ¿Mm? Obviamente es un término medio, pero es un valor de referencia. ¿Sí? Es decir, por cada megacaloría consumida, ¿no? Por cada megacaloría consumida, no habla de concentración, sino de energía total en la dieta, energía consumida, los microorganismos van a producir 35 gramos de proteína bruta microbiana. ¿Sí? Posteriormente, así como la proteína de escape, la no degradable en rumen, pasa a intestino delgado, la proteína bruta microbiana también va a pasar al intestino delgado. ¿Sí? Va por, digamos, por el proceso normal de circulación del contenido del tracto digestivo. Ese líquido ruminal transita a los demás compartimientos llevando consigo a microorganismos, y esos microorganismos son los que constituyen esa fuente también de proteína. Ahora bien, estamos hablando de proteína bruta microbiana. Es decir, además acá a partir de esta línea, cuando yo salgo del rumen e ingreso a estómago verdadero y a intestino delgado, el animal, en este caso el rumiante, ya se comporta como monogástrico. ¿Qué quiere decir eso? Que hablando de proteína, por ejemplo, el animal únicamente va a poder aprovechar la proteína verdadera. El nitrógeno no proteico no lo puede aprovechar. Acá únicamente puede digerir y absorber la proteína verdadera. Entonces, de esta proteína bruta microbiana yo tengo que diferenciar qué es nitrógeno no proteico y qué es proteína verdadera, porque es lo que el animal puede aprovechar, la proteína verdadera. Se sabe ya, digamos, se estableció debido a diferentes estudios, ensayos, que en término medio de esta proteína bruta microbiana, el 80% es proteína verdadera, ¿sí? Es decir, que esta proteína microbiana tiene aproximadamente un 20% de nitrógeno no proteico. Por lo tanto, yo conociendo la proteína bruta microbiana, que la sé fácilmente en base al consumo de energía, conociendo eso, sacando el 80% o multiplicando directamente por 0,8, tengo la proteína verdadera de origen microbiano. ¿Sí? Es así de simple. Eso con respecto a la proteína microbiana. La proteína de origen dietario, la no degradable en rumen, esta proteína ya es proteína verdadera. ¿Sí? Ya es considerada proteína verdadera. Fíjense que acá cuando ingresa al intestino, no se hace ese cálculo como se hace acá con proteína verdadera, donde se saca, o sea, con proteína microbiana, perdón, donde se dice que el 80% es verdadera. La proteína de origen dietario no degradable en rumen ya es proteína verdadera. ¿Y por qué esa diferencia? Porque dijimos acá que la fracción A de la proteína dietaria está compuesta por un lado por proteína soluble y por el nitrógeno no proteico. O sea que acá queda en el rumen el nitrógeno no proteico. Es decir, que si a la proteína bruta que ingresó con la dieta en el camino se quedó el nitrógeno no proteico, lo que continúa, si yo le saqué el nitrógeno no proteico, es la proteína verdadera. O sea, esta parte de la proteína de la dieta que no se degradó es proteína verdadera. ¿Sí? A su vez, ambas proteínas verdaderas, tanto la de origen microbiano como la de origen dietario,
ambas proteínas, esta también es proteína verdadera, ambas proteínas tienen un 80% de digestibilidad. Esto también se conoce por estudios que se hicieron de digestibilidad, donde se estimó, digamos, que un valor medio de digestibilidad de un 80%. O sea que nuevamente volvemos a multiplicar por 0,8. En este caso, la proteína verdadera microbiana se multiplica nuevamente por 0,8. Y a la proteína no degradable en rumen se la multiplica una vez por 0,8. Para tener en ambos casos, acá se me quedó la otra. Para tener en ambos casos la proteína digestible, de origen dietario y de origen microbiano. Y si sumo las dos, tengo la proteína metabolizable. Acá, para simplificar el cálculo, cuando me toque hacer ejercicios, a partir de la proteína bruta microbiana, para conocer la proteína digestible microbiana, la multiplico directamente por 0,64. Porque hago 0,8 por 0,8. Eso me da 0,64. Entonces multiplico una vez la proteína bruta microbiana. Y tengo la proteína digestible microbiana. ¿Sí? En cambio, la proteína no degradable en rumen, como ya es proteína verdadera, la multiplico una sola vez por 0,8 y me queda como proteína digestible de origen dietario. ¿Sí? Acá ahora tenemos un pequeño ejercicio para ver cómo se resuelve eso. Me dan, chicos, 2 minutos que respondo un mensaje que me están consultando de acá, de la facultad nomás, y ya seguimos, ¿sí? Apago nomás el micrófono y ya estamos. ¿Sí? Así les dejo acá esto por si quieren mirar mientras. Bueno, seguimos.
¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, Seguimos. dale. Acá tenemos un ejemplo de un cálculo de proteína metabolizable. Está puesto así muy, ¿cómo es? Están ya todas las resoluciones puestas, no está con las animaciones y eso porque tengo otro archivo que está mejor, pero con esta computadora que es bastante lenteja no corre ese archivo, así que estoy viendo de meterle un disco sólido a esta para ver si la puedo poner un poco más rapidita. Y si no, usar otra compu para mostrarle otro archivo donde se ve mejor, digamos, el cálculo de proteína metabolizable, pero bueno, igual acá se entiende. Les voy a ir explicando paso a paso para que vean los procedimientos a seguir. Acá en esta tablita que está arriba, tenemos en rojo, con números rojos, los datos del alimento, de la dieta. Es un ejercicio así muy simple, muy sencillo, donde les voy diciendo, les voy contando qué información tenemos. Únicamente es un alimento lo que consume el animal, o sea, puede ser un alimento único o una dieta que está denominada como alimento 1. Tenemos la cantidad de alimento que consume el animal por día, 1,5 kg, 1,5. Esto está todo en materia seca. Consume 1,5 kilogramos de ese alimento. Ese alimento a su vez tiene un 10% de proteína bruta, un 80% de NDT. A su vez, la proteína bruta tiene una fracción A de un 5%, tiene 80% de fracción B. Esa proteína tiene un KD de 12 y un KP de 6%. Eso es las características, estas son las características de la proteína bruta de la dieta. Porque acá lo que te voy a trabajar fundamentalmente es con proteína bruta, ¿sí? Entonces me interesa las fracciones del alimento, ¿sí? Y KD y KP de la proteína bruta. Entonces todo lo que está en rojo son los datos del alimento, es la información que ustedes van a tener a la hora de calcular proteína metabolizable, y ahí vamos viendo cuáles son los pasos que tenemos que seguir para llegar al último punto, que es la proteína metabolizable. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la proteína bruta que consume el animal por día, ¿no? Se obtiene a partir de estos datos del consumo de alimento y de la concentración de proteína bruta, y se resuelve acá en este cuadrito verde. Acá está, ¿sí? Yo tengo que, y fíjense que estoy trabajando con gramos, ¿no? Acá es más conveniente trabajar con gramos. Entonces yo pasé el 1,5 kilogramos de alimento consumido, lo pasé a gramos de alimento, 1.500 gramos. Entonces una de las formas para calcular eso sería diciendo que si el 100% del alimento son 1.500 gramos, el 10%, que sería la proteína bruta, ¿cuánto es en gramos? 150 gramos. Entonces nos vamos acá, proteína bruta gramos por día, 150, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de consumo de proteína bruta. Esta es la proteína bruta que ingresa con la dieta. Sería acá este primer cuadrito. Esta sería la proteína bruta de la dieta. Posteriormente tenemos que saber, para poder calcular, acuérdense,
Para poder calcular la proteína bruta microbiana, que va a ser el otro componente de la proteína metabolizable, yo necesito saber el consumo de energía metabolizable. Entonces, me voy acá. En este caso, yo la información de energía la puedo tener de diferentes maneras. Yo puse el camino más largo, puse el valor de NDT, pero ustedes pueden tener, si tienen directamente la energía metabolizable, mucho mejor. Acá simplemente puse el camino más largo para saber cómo se llega en el caso de que estemos ante esta situación. Recuerden que NDT es la abreviatura de nutrientes digestibles totales, que es una expresión energética, ¿no? Es una expresión de energía. ¿No? Y que yo puedo transformar esta expresión de energía, que puede estar como porcentaje o como kilogramos, yo la puedo transformar a energía digestible. ¿No? Entonces, lo que hacemos es pasar este porcentaje de NDT, lo pasamos a kilogramos de NDT. Yo puedo pasar a lo que tengo de NDT en un kilo, o sea, cuántos kilogramos de NDT tengo en un kilo, o directamente los kilogramos de NDT consumidos. ¿Sí? Son esas dos opciones, pero no vamos a complicarnos con eso ahora. Simplemente lo que hacemos es aplicar el conocimiento que tenemos nosotros de que 1 kilogramo de NDT es equivalente a 4,4 megacalorías de energía digestible. ¿Sí? 1 kilogramo de NDT, repito, equivale a 4,4 megacalorías de energía digestible. Entonces, si yo multiplico los kilogramos de NDT que tengo, ¿alguna pregunta? ¿Un kilo de NDT equivale a cuántos gramos Equivale, de sí, acá les pongo en el chat. un kilogramo? Megacalorías. Ahí no fue, era 1 kilogramo. Ahí está. 1 kilogramo de NDT equivale a 4,4 megacalorías de energía digestible. Acuérdense que estamos hablando de nutrientes digestibles totales. Entonces, Perfecto, gracias. Entonces eso se convierte a energía digestible. Después hay que hacer un pasito más para llegar a energía metabolizable. ¿No? Pero primero, la primera transformación que hacemos de NDT es a energía digestible. ¿No? Para eso, yo tengo que transformar, si yo tengo el valor de porcentaje, tengo que pasar a kilogramos. ¿Sí? Fíjense, si yo agarro y multiplico directamente este valor de NDT en porcentaje, por ejemplo acá 80%, lo multiplico por 4,4, estoy asumiendo de que tengo 80 kilogramos de NDT en 1 kilogramo de alimento, y eso está errado. En este caso, yo voy a tener, si tengo 80% de NDT en 1 kilogramo de alimento, voy a tener, como dice acá en la fórmula, en este cuadrito violeta, morado, no sé, lila, no sé, tengo 0,8 kilogramos de NDT en 1 kilogramo de alimento. ¿Sí? El 80% de 1 kilogramo. O, dicho de otra forma, 800 gramos de NDT. ¿Sí? Entonces, Clarísimo. tomo 0,8 kilogramos de NDT, lo multiplico por 4,4. Eso me daría la energía digestible. Y si a su vez yo lo multiplico por 0,82, acá yo hice abreviado, no saqué, no puse el valor de energía digestible, directamente lo multiplico por 0,82 y tengo el valor de energía metabolizable por kilogramo. ¿Por qué? Porque yo partí de la cantidad de NDT que hay en 1 kilogramo de alimento. ¿Sí?
Yo partí del NDT que hay en 1 kilogramo de alimento porque hice el 80% de 1 kilogramo. Entonces, obtengo la energía metabolizable que hay en 1 kilogramo y eso sería lo que conocemos como densidad energética, que es la forma de referirnos cuando hablamos de concentración de energía, densidad energética. ¿Por qué multiplico por 0,82? ¿Se acuerdan? ¿Por qué para pasar a energía metabolizable multiplico por 0,82? ¿Se acuerdan o no? Porque en el pasaje de energía digestible a energía metabolizable, donde se descuentan las pérdidas por orina y gases producidos, pérdidas energéticas que se producen a través de la orina y los gases, en el rumiante se pierde un 18%. Entonces acá cuando yo estoy multiplicando por 0,82, lo que en realidad estoy haciendo es calcular el 82% del valor que tenía. Acá dice todo junto. O sea, que se está agregando lo que se perdió. ¿Cómo? Con ese 0,82 se está agregando lo que se perdió, básicamente. No, no es que ¿No? se agrega, sino que se Se resta. O calcula. sea, nos quedamos con ese 82%, descontando las pérdidas. Bien, bien, bien. Descontando las pérdidas, Ya lo entendí al revés. Yo entendí al revés. de un 100% de la energía, se pierde un 18% como orina y gases en rumiante. Claro. Entonces, acá cuando multiplico por 0,82, hagan 100 por 0,82 y se quedan con 82. El resultado es 82. Entonces, eso es lo que me queda el 82%. Si yo cualquier número le multiplico por 0,82, me estoy quedando con el 82% de ese valor. En este caso va a ser la energía metabolizable, donde desconté el 18% de las pérdidas por gases y orina. ¿Sí? A su vez, esto que tengo acá, 2,89 megacalorías de energía metabolizable, es lo que tengo en 1 kilogramo de alimento. Porque como les dije hoy, partí de lo que hay de NDT en 1 kilogramo. Yo quiero saber el consumo de energía. Entonces, a 2,89 lo multiplico por 1,5, que es el consumo de alimento por día. Lo multiplico por 1,5 y eso me da 4,34 megacalorías de energía metabolizable por día. Fíjense que 2,89 es energía metabolizable por kilo, lo que es densidad energética, y 4,34 megacalorías de energía metabolizable es por día. Eso sería el consumo energético. Esa es la diferencia. Entonces, este valor, 4,34, lo anoto acá arriba en la tablita. Energía metabolizable por día. ¿Sí? Perfecto, profe. Clarísimo. Bien. Seguimos. Posteriormente tenemos que calcular proteína degradable y no degradable en rumen. Tengo que calcular ambos. En realidad el valor que yo necesito es la no degradable. Pero para poder calcular la no degradable, primeramente tengo que calcular la degradable, porque acuérdense que para calcular proteína no degradable es la fracción de escape, ¿sí? Y para calcular el escape, yo a 100% le tengo que restar lo que se degrada en rumen, la fracción degradable. Entonces, acuérdense que teníamos acá los valores de la proteína para la degradación ruminal, fracción A 5%, fracción B 80%, KD 12%, KP 6%, ¿sí? Y tengo el consumo de proteína bruta.
Entonces, vamos acá con la fórmula de degradación ruminal. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de degradación ruminal efectiva? No. Era A más B por KD sobre KD más KP. Y acuérdense que siempre conviene resolver primero de atrás, o sea, resolver de atrás para adelante, porque ese cociente entre KD sobre KD más KP afecta únicamente a la fracción B del nutriente, en este caso de la proteína. Si yo primero sumo A más B y después multiplico por ese cociente entre KD sobre KD más KP, yo estoy asumiendo de que la fracción A también se ve afectada por las tasas, y eso no es así. Las tasas KD y KP afectan únicamente a la fracción B, que es la potencialmente degradable. La A no se ve afectada porque es la fracción soluble, no depende de esas tasas. Entonces, a la hora de resolver esa fórmula, que está acá, bien grande, a la hora de resolver, de calcular la degradación ruminal efectiva, que la voy a calcular como un valor de porcentaje. Voy a ponerla acá arriba, así ven bien. Fíjense, yo estoy haciendo 5, que sería la fracción A, más, y ahí abro paréntesis, y hago la fracción B, era 80%, por el cociente entre KD, que era 12, sobre KD más KP, 12 más 6. Es decir, resuelvo este cociente, lo multiplico a la fracción B, que es 80, y luego recién le sumo 5. Si ustedes primero suman 5 más 80 y multiplican por esto, les da otro valor, que no es el correcto. En este caso, la degradación ruminal efectiva es 58,33. Degradación ruminal efectiva de la proteína bruta que ingresó con la dieta. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso puntual, de los 150 gramos de proteína bruta que ingresaron con la dieta, el 58,33% se va a degradar en el rumen. Eso significa este valor de degradación ruminal efectiva de la proteína bruta. Que de la proteína que ingresa con la dieta, el 58,33% se degrada en el rumen, es decir, es proteína degradable en rumen. Eso corresponde en este caso a 87,5 gramos, que es lo que puse acá. Proteína degradable en rumen, 87,5. ¿Sí? Y la fracción no degradable en rumen, que decimos que también se llama escape, se calcula simplemente haciendo 100 menos la degradación ruminal. O en este caso, el total de lo que ingresó, que sería 150, menos 87,5. Es decir, voy a tener 62,5 gramos de proteína no degradable en rumen, o que escapa a la degradación ruminal. De todas maneras, igual lo hice acá abajo. 150, que es la proteína que ingresa con la dieta, la proteína bruta que ingresa, menos la proteína degradable en rumen, 87,5, me queda como proteína no degradable en rumen, 62,5. ¿Sí? Recuerden, acá como yo estoy considerando la fracción A, y acuérdense que en la fracción A está el nitrógeno no proteico, es decir, que en este 58,33% ya está el nitrógeno no proteico. Este resto que queda de proteína no degradable en rumen no tiene nitrógeno no proteico. Es decir, que todo este nitrógeno que va a estar acá es proteína verdadera. ¿Sí?
Anoté entonces acá, fíjense qué lenta que es la máquina. Anoté 62,5, es proteína no degradable en rumen. Acá el orden, ustedes si quieren pueden haber calculado directamente primero la proteína digestible de la dieta. Yo puse la microbiana, pero no importa acá el orden. No vamos a complicarnos con eso tampoco ahora. El siguiente paso que puse es calcular la proteína bruta microbiana. ¿Se acuerdan cómo la calculábamos? A partir de la energía, sabiendo que por cada megacaloría de energía metabolizable tenemos 35 gramos de proteína bruta microbiana. Entonces acá yo tengo que la energía metabolizable que ingresa al rumen por día son 4,34 megacalorías de energía metabolizable. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos directamente el consumo de energía metabolizable por 35. Porque esa es la cantidad que se produce en gramos de proteína bruta microbiana por cada megacaloría. Megacaloría de energía metabolizable. Multiplico por 35 y tengo que hay una producción de 151,92 gramos de proteína bruta microbiana. Y la anoto acá. Repito, chicos, este es un ejemplo inventado, ¿sí? Porque después solamente si ustedes van a ver las tablas de requerimiento de un animal, de un rumiante, esto está muy por debajo del requerimiento. Yo en realidad, esto corresponde a una... Este ejemplo corresponde a una dieta compuesta por varios alimentos. Yo tomé solamente un alimento de la dieta para calcular, para no complicar, digamos, el ejercicio. Pero esta información no está, digamos, completa en cuanto a lo que debería consumir el animal por día, sino que simplemente es para mostrar los pasos de resolución del ejercicio. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, tenemos proteína bruta microbiana y tenemos proteína no degradable en rumen, que son las proteínas que van a llegar hasta el intestino delgado, donde van a ser digeridas y absorbidas. Recuerden que dijimos que de la proteína bruta, de la proteína no degradable en rumen, que proviene de la dieta, esa proteína ya es, o proteína de escape, ya es proteína verdadera, donde esa proteína tiene un 80% de digestibilidad. Entonces, yo tengo que conocer la proteína digestible de la dieta, para lo cual simplemente a la proteína no degradable en rumen, que es 62,5, o proteína de escape, la multiplico por 0,8 y me quedan 50 gramos de proteína digestible de origen dietario. ¿Sí? Y la proteína digestible microbiana, para llegar a ella dijimos que de la proteína bruta microbiana tenemos que un 80% es proteína verdadera, y a su vez de esa proteína verdadera microbiana, el 80% es digestible. Para abreviar el cálculo, directamente multiplicamos la proteína bruta microbiana, 151,92, lo hacemos por 0,64. Y esto me queda como 97,23 gramos de proteína digestible de origen dietario. Y ahí simplemente para llegar a la proteína metabolizable, sumamos ambas. Sumamos la proteína digestible de la dieta y la proteína digestible microbiana. Es lo que hacemos acá en este gráfico. Proteína digestible de la dieta más la proteína digestible microbiana me da la proteína metabolizable, que es la proteína que el animal
utiliza o aprovecha, está en condiciones de aprovechar, ¿sí? 50 más 97,23 me da 157,23 gramos. Eso es la proteína metabolizable. La proteína que está disponible para su utilización por parte de los animales, porque fue digerida y absorbida y se encuentra, digamos, con todos sus componentes, que serían los aminoácidos, disponibles para ser utilizados. ¿Está? Acá Sí. siempre, sí, gracias. Ya para ir finalizando el tema, simplemente por ahí un consejo o estrategia a la hora de que ustedes quieran calcular proteína metabolizable. Fíjense que es una tabla bastante larga. Esta información ustedes la van a tener que tener porque lo que está en rojo es lo que ustedes necesitan para poder calcular proteína metabolizable. Pero por ahí nos abruma la cantidad de datos, de columnas que tenemos que poner en nuestra tabla. Entonces yo siempre les hago un análisis, por así decirlo, retrospectivo. Es decir, partimos del resultado proteína metabolizable y vamos razonando qué necesito para llegar a proteína metabolizable. Es decir, no partir de proteína bruta y energía, sino que parto de proteína metabolizable. Esto como una cuestión, digamos, de estrategia, nomás estrategia didáctica para acordarme cómo hacer. Entonces pienso, ¿cómo está compuesta la proteína metabolizable? Va a estar compuesta por la proteína digestible de la dieta y la proteína digestible microbiana. ¿Sí? Es decir, necesito estos dos para saber proteína metabolizable. A su vez, para saber la proteína digestible microbiana necesito saber qué cosa, la proteína bruta microbiana. ¿Sí? Es decir, va a ser otra de las columnas que voy a poner, proteína bruta microbiana. Para proteína bruta microbiana, ¿qué necesito? Necesito la energía consumida. Es decir, voy a tener que tener una columna con consumo de energía. A su vez, para saber consumo de energía, yo tengo que saber o densidad energética de la dieta, ¿sí? Que es lo que calculé acá. También, si quiero, puedo agregar esta columna, no es necesario. O si no, tengo que saber la concentración de NDT o consumo de NDT. Entonces, otra información que necesito. Después, para proteína digestible de la dieta, necesito saber la proteína no degradable en rumen. Y para saber proteína no degradable en rumen, tengo que saber proteína degradable. Para proteína degradable, tengo que tener por un lado el valor de proteína bruta y todos estos valores, ¿sí? KD, KP, fracción A, fracción B y ya sea concentración de proteína bruta o consumo de proteína bruta. ¿Sí? Ese es como un análisis retrospectivo, por así decirlo, para llegar a proteína metabolizable. ¿Se llegó a entender algo? Yo sé que es algo complejo, pero por lo menos quería hoy avanzar con ese tema y después más adelante vamos a verlo un poquito más a fondo. Sí, profe, quedó bastante claro y además con el cuadrito ese lo miramos un par de veces y con la clase grabada podemos tratar de terminar de fijarlo bien. Genial. Pero quédate tranquilo que quedó re bien explicado y súper entendible. Dale, gracias. Bueno, voy a detener la grabación, así queda en otro tema.